Hola a todos y todas que nos ven por ahí en el multi-streaming que nos ha prestado el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción y de su profesora Paulina Stroza. Estoy acá para moderar un panel sobre un tema fundamental, que es el tema de la migración, no solamente en la pandemia, sino en la pospandemia. Lo que viene son los grandes desafíos en términos de la movilización de las personas. Ya veníamos en esas discusiones y esta es una de las actividades que estamos desarrollando en la Red de Mujeres Internacionalistas de Chile. Así que los invito a todos y todas y todos los que estén interesados en los temas internacionales para seguirnos en todas las redes. Hoy contamos con un panel muy interesante de excelencia. Contamos con Eduardo Taller, que es investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez, es sociólogo, que nos va a hablar justamente de los temas, de los desafíos que hay en Chile y en América Latina, y por supuesto, con la experta Rita Lagues, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también investigadora del Centro de Derechos Humanos de la misma facultad. Vamos a tratar de hacer de una conversación, porque la mayoría de los que nos escuchan seguramente han estado en cientos de presentaciones como unidireccionales, y en ese sentido vamos a tener una primera presentación de 10 minutos. Todos los que quieran pueden efectivamente mandar sus comentarios por las diversas formas y plataformas, y nosotros vamos a tratar de generar una segunda parte de preguntas y respuestas. Así que sin más, los dejo con Eduardo. Hola, muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de dónde estén las personas que están viendo digamos, este coloquio, este seminario. Quiero agradecer la invitación de la Red de Mujeres Internacionalistas a discutir sobre estos temas que son este tema específico que es tan relevante y tan vigente a la realidad no solo de Chile, sino también de América Latina y de otros territorios. ¿Cuál es la pregunta que creo que nos convoca? Yo siento que la cuestión de la migración, en términos de las perspectivas, a partir de la crisis sanitaria mundial que instala el COVID-19, digamos, es doble, ¿ya? En un primer término, yo creo que debemos preguntarnos qué cambia, ¿ya?, respecto de las migraciones, o qué ha cambiado, qué está cambiando respecto que puede incidir en los flujos migratorios, en la reacción de los estados, de la sociedad, en fin, y qué no cambia, ¿eh?, con el COVID, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que en cuanto a lo primero, ¿ya?, a qué es lo que cambia respecto de lo que venía ocurriendo en América Latina y Chile en cuanto a los flujos migratorios, soy de la idea de que no es mucho lo que cambia, ¿ya? Hay dos aspectos que me parece que son importantes de considerar. El primero tiene que ver con el tratamiento político de la frontera, ¿ya? El tratamiento político de la frontera que ya desde hace más de 30 años los países del norte, los grandes receptores de flujos migratorios, Estados Unidos, Europa, en fin, vienen fortaleciendo y securitizando y controlando los ingresos, ¿no es cierto?, restringiendo bastante los ingresos. Y en América Latina ha venido en los últimos años desplegándose ya una oleada de políticas restrictivas que cambian un poco la lógica histórica que ha tenido la región en cuanto a los flujos de personas migrantes dentro de la región, ¿ya? Entonces hay un primer punto que hay que considerar que tiene que ver con el COVID, ¿ya?, con esta pandemia, ¿no es cierto? De alguna manera las fronteras tienden a fortalecerse, tienden a existir más argumentos para restringir los ingresos y la movilidad de las personas, pero esto no es algo nuevo, ¿ya? Esto es algo que viene ocurriendo en América Latina, yo diría 2016-2017. En Chile, claramente, a partir del 2018 se cambia la lógica, hay un giro en la política de frontera. Y como decía antes, los países del norte esto viene de antes. Yo diría que la pandemia lo que hace es juntar argumentos, juntar fuerza en función de estas políticas restrictivas. Y por otro lado, ¿ya?, mientras se potencia o se fortalecen estas medidas y las justificaciones que puedan tener las restricciones para la movilidad, se ve en perspectiva crisis económica, no solo en los lugares de origen de las personas migrantes, sino también en algunos lugares de destino, lo cual naturalmente impacta en
en lo que podríamos llamar las condiciones de expulsión de las personas, ¿ya? O las condiciones de empuje hacia afuera de las personas migrantes, que es, si pensamos en América Latina, algo que ya venía ocurriendo. O sea, los flujos migratorios que se han dado en América Latina en los últimos años son flujos enormes en términos de su magnitud, en términos comparativos, y que responden, que provienen de crisis sociales, económicas, políticas muy profundas en los países. Y lo que viene a ocurrir ahora con la pandemia es que estas crisis probablemente se van a profundizar, pero no son nuevas, ¿ya? Entonces yo diría que en cuanto a lo que cambia es poco, y hay más bien una radicalización de dos procesos que estaban ya en marcha: el político respecto a la frontera y el que podríamos llamar de alguna manera estructural, que crea estas condiciones para la emigración, para la expulsión o para la salida de las personas. ¿Y qué se mantiene? Se mantienen las condiciones para que los flujos se sigan reproduciendo. Las redes sociales entre los países latinoamericanos siguen existiendo, contados en millones de personas. Se estructuran las redes sociales de amistad y familiares que fortalecen las probabilidades o que incrementan las probabilidades de migrar de las personas. Las crisis, ya lo señalaba, ¿no es cierto?, económicas, políticas, sociales, que expulsan a la gente, también tienden a mantenerse o a intensificarse, como acabo de señalar. La desigualdad, evidentemente, entre los países de la región, que también es una condición, digamos, fuerte que explica la emergencia de flujos migratorios, también tienden a exacerbarse. Cada vez más hay sociedades que ofrecen mejores perspectivas de vida, mejores perspectivas de empleo, etcétera, en la región respecto de otras. Entonces, las desigualdades regionales creo que son un factor que se mantiene con esta situación de pandemia, y que activa o que sigue activando y reproduciendo los flujos migratorios, y naturalmente que podemos aludir también a los vínculos o los flujos migratorios históricos. Eso es algo que persiste y que ha persistido más allá de los contextos por los que va pasando, político, económico, en fin, las coyunturas por las que va pasando América Latina. Entonces, ¿cuál es el escenario? Hay un escenario donde, de alguna manera, se exacerba una tensión entre, por un lado, unas políticas de frontera muy restrictivas y, por otro lado, unas condiciones de salida de las personas migrantes de sus países, o condiciones de expulsión que también tienden a digamos, a potenciarse. Eso, ¿ya? La consecuencia que ha traído y que está mostrando, ¿ya?, que diría yo que es la principal, digamos, la principal problemática o el principal asunto que tiene que ver con las migraciones, no solo en América Latina, sino también en el mundo, y ciertamente en Chile, que es el problema de la irregularidad. O sea, cuando tú cierras las fronteras, cuando pretendes cerrar las fronteras en un marco de condiciones para que el flujo migratorio se reproduzca y crezca, lo que ocurre es que la migración no se detiene y fluye por canales irregulares. Hoy día en el mundo se estima, según el Centro Pew, que es uno de los centros que mejor trabaja los temas de regularidad, ¿no es cierto?, estima que en Europa hay, de los 25 millones de migrantes no europeos, hay en torno a 5 millones que están en situación irregular, lo que representa el 20%. En Estados Unidos, algo parecido, de los 50 y tantos millones de extranjeros que residen o de migrantes que hay en el país, más del 20%, algo así como 12 millones, también están en situación migratoria irregular, y se estima que en el mundo hay, de los 270 y tantos millones de migrantes que se estima, o digamos es el dato oficial de la ONU, ¿no es cierto?, de la OIM, se estima que el 25% está en situación irregular. Entonces, la migración irregular es un patrón, ¿ya? Y ese patrón se está fortaleciendo hoy día. Si miramos lo que está pasando en América Latina, hemos vivido digamos, una pulsión expulsora como nunca antes, creo yo, en la historia. Y es una pulsión expulsora que tiene una particularidad, y es que la mayoría de las personas que han salido a otros países de la región, ¿ya? En el año 2000, ¿ya?, en países sudamericanos salieron 6,4 millones de personas, ¿ya? En el 2020 hay 17 millones de migrantes,
¿ya? 17 millones, o sea, es un incremento significativo, y la migración interregional creció de 3.600.000 el año 2010 a 7.800.000, o sea, más que se duplicó en la década, ¿ya? Y en cuanto a la migración hacia afuera de la región, creció también, pero no más de un 100%, sino que creció un 24%. Entonces, ha habido en los últimos años un proceso de expulsión masiva de personas que se explica en gran medida, pero no solo por la expulsión de migrantes venezolanos hacia la región, hacia el resto de los países de la región, sino también un flujo que se ha dirigido hacia otras partes. Para que tengamos idea de la magnitud, el año 2019 salieron de Venezuela en torno a poco más de 4 millones de personas, ¿ya? Poco más de 4 millones de personas, y si pensamos en la crisis siria entre el 2012 y el 2018, salieron 5,6 millones de personas. O sea, en un año Venezuela expulsó prácticamente la misma cantidad de gente que la crisis siria. Entonces América Latina está viviendo un proceso, ¿ya? Esto para no hablar además de la migración, de los procesos expulsores en la región del Caribe, que también son muy de un volumen muy grande, ¿no es cierto? Estamos viviendo un proceso de expulsión que ya venía de antes, ¿ya? Que probablemente va a seguir incrementándose, ¿ya? Y si mantenemos los países receptores políticas restrictivas en el acceso, la consecuencia va a ser un incremento significativo de la irregularidad como el que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿ya? Ahora, para referirme, no sé cómo voy de tiempo, pero para referirme un poco al caso puntual de Chile. En Chile ha cambiado la política migratoria, se ha creado una política migratoria. Desde el retorno a la democracia no habíamos tenido una política propiamente tal, ¿ya? Habíamos tenido una primera fase del 90 al 2002 aproximadamente, donde prácticamente no se hizo nada, ¿ya? En materia de migración se hizo muy poco, y se aplicó una política por defecto, podemos decir, ¿ya? Se aplicó la política, digamos, el decreto de ley 1094 del 75, pero se hizo muy poquito. Entre el 2003 y el 2017 reconocemos acciones ya fragmentadas, poco sistemáticas, sin objetivos claros, acciones, pero que sí tienen como una particularidad, acción a nivel del Ejecutivo, digo, de los gobiernos locales, que tienen la particularidad de buscar rectificar o corregir, ¿ya? Esta política sin derechos que funda el decreto ley 1094. ¿Ya? Hay una serie de decretos que buscan que las personas migrantes accedan a los servicios de salud, a la educación, en fin, y se reconoce desde el Estado la irregularidad y la necesidad de resolverlo. Y en 2018 hay una política, finalmente, que es consistente en términos de medidas administrativas, después legislativo, se mandan indicaciones, se activa un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que está hoy día en discusión en el Congreso, y se construye un relato también. ¿Ya? Un relato en torno a la política migratoria, que tiene como foco la sanción, ¿ya? La sanción, la restricción en el acceso al territorio, ¿ya? Se crea un sistema de visas consulares que es nuevo en Chile, un sistema de visas consulares que se crea por decreto, ¿ya? Pero que en el proyecto de ley está con la pretensión de ser consagrado en la ley, ¿no es cierto? Un sistema de visas consulares que lo que hace, ¿ya? Y lo que ha hecho hasta ahora, si uno ve los datos, ¿no es cierto?, de cuántas visas se han entregado por esa vía, si uno ve lo que ha ocurrido, es que efectivamente ha clausurado la frontera y se han incrementado los ingresos clandestinos, ¿ya? Entonces vivimos un escenario, como digo, de tensionamiento, de exacerbación de esta tensión entre fronteras muy cerradas, cada vez más cerradas, una legitimidad, ¿ya? A propósito del COVID, ¿no es cierto?, cada vez más en esa dirección, y por otro lado condiciones para que las personas salgan de sus países. ¿Cuáles son los desafíos? Para no extenderme, que yo veo, que son desafíos grandes, ¿no es cierto? Uno, pensar el Estado. O sea, ¿qué Estado necesitamos? Ya no en términos de más o menos Estado, la típica discusión que se da como entre liberales y conservadores, si necesitamos más o menos Estado, no, ¿ya? O progresistas, en fin, sino qué tipo de Estado. ¿Qué institucionalidad requiere el Estado para abordar los desafíos que está enfrentando, no solo a los de la pandemia, que es uno importante, sino también las migraciones, la crisis ambiental, en fin. Ahí tenemos desafíos que son institucionales, desafíos que son de fundamento
O sea, ¿cómo refundamos la ciudadanía toda vez que un 10%, el día de mañana, probablemente lo será, un 10% de la población va a estar en una situación de ciudadanía negada o de ciudadanía precaria? Es un tema que hay que repensar. Yo creo que el proceso constituyente abre un poco esa perspectiva. Y como tercer punto, ¿cómo pensamos, o sea, más bien, cómo dejamos de pensar procesos transnacionales o internacionales más allá de la lectura local del Estado nacional? Yo creo que es o sea, si no pensamos la política migratoria en lógica regional, en lógica, por ejemplo, acuerdo de residencia Mercosur, en lógica, por ejemplo, reconocimiento recíproco, en fin, de derechos, va a seguir fracasando la política migratoria porque nunca va a poder regularse, controlarse, gestionarse o como queramos, ¿cierto? O administrarse un proceso o enfrentarse políticamente a un proceso que es global desde una perspectiva puramente del Estado nacional. Lo dejo ahí para dejar como más temas para la discusión. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Eduardo. Hemos ido de lo general a lo nacional, así que en ese mismo marco vamos a darle entonces 15 minutos a Rita Lagues, académica de la Universidad de Chile, además miembro de la Red de Mujeres Internacionalistas, que somos las que estamos organizando este evento. Para también un poco hacer la misma reflexión y después en la segunda parte entramos más de lleno a partir de los comentarios que los dos han hecho sobre el caso chileno. Rita. Hola, gracias Lucía por la presentación, gracias Eduardo por aceptar la invitación y también agradecimientos extendidos a todos los que nos están escuchando. Tal como Eduardo, quiero dejar más que nada unas reflexiones que uno va haciendo a propósito en este contexto de la pandemia y qué es lo que ella nos ha mostrado y qué es lo que nos puede revelar de lo que viene, digamos, en materia de migración internacional y sobre todo en la región donde estamos ubicados. Lo que hemos visto con la pandemia y la COVID-19 fue que ella fue bastante más, en sus efectos negativos, digamos, ella fue bastante más dura o ha producido bastante más efectos en aquellas personas que viven en situaciones de pobreza o en pobreza extrema, donde uno ve que hay prolifera la contaminación ambiental, la insalubridad, la violencia, y que dentro de esa población que vive en estas condiciones, una parte importante de ella es una población migrante. Sin embargo, lo que hemos presenciado desde el punto de vista de la narrativa político fue que estas condiciones, ¿no? Esta forma en las que viven, esta precariedad de la vida de las personas en riesgo o en vulnerabilidad social, en vez de haberse utilizado o intentar entender cómo resolver o mejorar esa precariedad, lo que vimos es que eso fue usado como argumento para que esas personas las responsables, por ejemplo, o por la llegada del virus o por la propagación del virus. Y eso lo vimos no solo en el contexto chileno, que eso ocurrió en esas afirmaciones, pero lo vimos también en otros lugares como en Hungría o más recientemente, por ejemplo, en España con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que vimos es que, y es algo que asistimos, digamos, la íntima relación entre el racismo y la migración, es la migración un conjunto de causas negativas cuyo Algo pasa con Rita que parece que su internet ha quedado medio parado. Vamos a ver si podemos recuperarla. Mientras tanto, lo que a mí me parece muy interesante, digamos, lo que ella estaba planteando respecto a este tema de la salida de los migrantes, ¿no? Y una de las cosas, Eduardo, que vimos acá, y que se ha visto en América Latina en su totalidad, es el fenómeno de la gente que ha regresado a sus casas, ¿no? O sea, la precariedad de los migrantes en los lugares de destino floreció. Uno creía que este era un continente donde los migrantes llegaban y les iba bien, pero en general llegan a situaciones de mucha precariedad,
Y por eso los millones, bueno, en Perú la gente se ha ido caminando de vuelta en algunos casos hasta tratando de llegar a Venezuela, a Colombia. De acá también han salido miles de gente a Bolivia. ¿Cuál crees, si bien es una situación particular, porque es como la reinstalación, ¿no? Pero ¿cuál crees que va a ser el derrotero de ese grupo humano, de gente que estuvo acá tal vez 10, 15 años o en otros países y ahora está volviendo a sus hogares básicamente para buscar la protección que te da un poco la familia y el entorno afectivo y económico? Una vez que pase la pandemia, ¿tratarán de volver? ¿Cómo crees que se consolida en esos grupos humanos una mayor precariedad también? Sí, mira, yo creo que porque aquí en Chile vimos varios casos. Yo distinguiría entre los migrantes, digamos, temporales, trabajadores temporales que principalmente hay en el norte, personas que vienen de Bolivia para trabajar, digamos, por un periodo particular de tiempo y les tocó el cierre, digamos, estando aquí y que, digamos, tuvieron algunas dificultades para volver. Y están los otros que son, digamos, la mayoría, diría yo, de ese grupo más precarizado, que no son todos los migrantes, ciertamente, pero hay un grupo sí muy precarizado en términos del trabajo, en términos también administrativos, de la documentación, que es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Que la prolongación de la temporalidad impide acceder a mejores condiciones como de trabajo, de reproducción de la vida, acceso a los servicios, etcétera. Y entonces viven muchos de ellos muy al límite. Y una crisis los deja fuera, los deja caídos fuera del empleo, caídos fuera de los espacios de bienestar mínimo, ¿no es cierto? Los deja caídos, en algunos casos los deja incluso en la calle, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo diría que el desafío ahí es pensar la política migratoria no solo como política de frontera, sino también pensar cómo creamos condiciones para que las personas que residen en el país puedan acceder a condiciones de dignidad que no hagan que a un momento de una crisis vivan esta situación. Y ahí yo creo que hay experiencias interesantes en otros países que muestran cómo digamos, el acortamiento de la temporalidad, el acceso rápido a los derechos, digamos, las garantías laborales en la población migrante, el acceso a la documentación también, etcétera, permite garantizar unas ciertas condiciones de protección y de seguridad básicas para las personas. Naturalmente que si no encuentran esas seguridades en el país donde se encuentren, van a buscarla o en otra parte, ¿ya? Porque no necesariamente vuelven al país de origen, si es que en algunos casos no pueden retornar al país o no quieren por las condiciones, o irse a otro lado. Entonces yo creo que ahí depende mucho lo que ocurra con aquellos de lo que podemos llamar las políticas de integración, en términos muy general, las políticas migratorias no entendidas como se están entendiendo hoy día en gran parte del continente, del mundo y de Chile, como políticas de regulación de la frontera, sino más bien cómo garantizamos que ese grupo de personas que está en situación de precariedad administrativa, económica, etcétera, pueda acceder a un bienestar que les provea cierta seguridad y certidumbre respecto al futuro. Y hay, sí. Eso. No, pero además, Eduardo, un poco lo que es bien complejo es que tú lo presentaste perfecto, ¿no? Porque están estas dos fuerzas. Por un lado, lo que acabas de mencionar, la necesidad que los migrantes seamos recibidos en los países de destino por los aportes, por los beneficios, por la consolidación cultural, pero por otro lado, siempre es más difícil la migración cuando uno está en situación de crisis económica interna. Entonces, lo que yo veo es que hay cada vez más narrativas políticas y ciudadanas donde la decisión de un poco, entre comillas, cerrar la frontera o limitar los niveles de ingreso van a crecer, ¿no? Y ya lo vamos a ver seguramente en las elecciones del próximo año, pero ¿cómo tú ves desde el otro mundo, digamos, del mundo probablemente llamémoslo más progresista, ¿tú crees que eso van a poder plantear una alternativa a esa narrativa más discriminadora o más de cierre de fronteras o van a jugar un poco en el medio? Claro, yo creo que hay un espacio en disputa ahí y es una discusión que hay que darla y se trata de ganarla en términos políticos. ¿Cierto? Yo creo que no, digamos, uno no se puede entregar, por decirlo así, en términos muy coloquiales, digamos, de brazos caídos a la lógica Bolsonaro o a la lógica Trump.
¿ya? O a la lógica restrictiva, pero no solo por una cuestión de fundamento, compromiso con los derechos humanos, en fin, que también, ¿ya? Sino también por una cuestión de realismo. Así que aquí hemos hablado mucho tiempo y disputado mucho esa idea, ¿ya? Hemos enfrentado mucho esa disputa desde el punto de vista de los derechos, ¿ya? De la justicia, de la dignidad, etcétera, pero hay que enfrentarlo desde el punto de vista del realismo. El realismo en el sentido de que los flujos migratorios son una realidad, no se van a detener, nunca se han detenido porque se busque cerrar una frontera. Miremos a Estados Unidos, ¿sí? Tiene 12 millones de migrantes irregulares. ¿Ya? 12 millones, el país más poderoso del mundo, con la frontera, la policía fronteriza más poderosa del mundo. Esa es la cantidad de migrantes que ha producido con sus políticas restrictivas. Entonces, tenemos que pensar de qué manera construir una sociedad donde pueda generarse un marco de cohesión social, ¿ya? Básico para todos, más allá, insisto, del compromiso que uno tenga con ese tipo de valores. Hay una cuestión de realismo. La migración no se va a detener, se va justamente a precarizar. Yo creo que hay que enfrentarlo, eso, desde el punto de vista electoral y político, con fuerza. Ahora, yo tengo la impresión, es una impresión no más, que la política migratoria más, por decirlo así, garantista es la que menos se ve. O sea, cuando hay políticas migratorias, digamos que apuntan al reconocimiento de derechos de los migrantes, acelerar el acceso, por ejemplo, a la documentación permanente, acortar los tiempos de permanencia transitoria, temporal, etcétera, son políticas que no tienen mucho impacto porque no inciden mucho en el devenir de los ciudadanos nacionales. Cuando se hace de la política migratoria un relato principal de la agenda, es por algo, ¿ya? Es por algo porque se está muchas veces instrumentalizando la cuestión migratoria y se están creando políticas más que para los migrantes, para la población nacional. Entonces tenemos que buscar garantizar, creo yo, condiciones de igualdad, ¿ya? De acceso al bienestar para no devenir en una sociedad fragmentada, tensionada, desintegrada, etcétera, ¿cierto? Sí, sobre todo porque, Eduardo, bueno, tenemos unos problemas de internet con Rita, así que vamos a seguir esto como un diálogo más que bienvenido. Sobre todo, Eduardo, porque una de las cosas que en Chile, distinto a lo que está pasando en otros países de América Latina, me parece que hay que relevar, es que esta semana salió un libro del CEP, donde se demuestra, digamos, entre comillas, la parte súper positiva y además realista de lo que significa el fenómeno migrante en Chile. Ha salido otro informe del Servicio Jesuita Migrantes, hay 2 o 3 papers académicos publicados, hay muchas cosas más, digamos, ya no tan cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, debería de haber un corpus de información que te permita tener una conversación más alturada, ¿no? Una conversación desde el realismo, como tú bien lo planteas, porque es una fuerza imparable, pero también sin la mitología, ¿no? Del migrante criminal o del migrante, digamos, que viene acá a usurpar las zonas de trabajo, del migrante casi como desposeído, sino más bien una mirada más fuerte. ¿Tú cómo ves la actual discusión legal en el Congreso respecto a la ley migratoria en ese marco? Sí, bueno, es muy complejo porque justamente está en este escenario como de donde la información, ¿ya? Bueno, tú misma tienes en varios artículos en torno a esto, ¿no? Esta relación falsa entre delito y migración, está lo que acaba de sacar el CEP, el SJM, está también los informes del CLAPES en torno a la contribución económica de los migrantes, está el informe del Servicio de Impuesto Interno, o sea, información que muestra que la migración es contributiva, por decirlo así, hay. ¿Ya? El problema es que yo tengo la impresión de que en el escenario político eso no es suficiente. No es suficiente la verdad, ¿ya? No es suficiente el dato objetivo, sino más bien eso está, digamos, relacionado, enlazado con las relaciones de poder que están establecidas. O sea, cuando tienen un aparato público, un aparato mediático, informando, construyendo supuestos en la sociedad, es muy difícil, digamos, muy poco eficaz el dato. ¿Ya? Hay que seguir defendiendo, pero también hay que seguir dando la disputa en términos de la construcción de ese relato. Y en ese marco, una cuestión que se me quedó antes en el tintero, así como, por un lado, es importante incluir una dosis de realismo para disputar, digamos, estas políticas como restrictivas, etcétera, desde el punto de vista, por decirlo así en términos genéricos, del progresismo, hay que pensar también
¿Cuál es la frontera? ¿Ya? ¿Qué política de frontera se propone? Digamos, esa discusión como de tensión interna del progresismo que tampoco se ha dado mucho, creo que es importante darla. Ahora, el proyecto de ley está muy, digamos, entrampado, diría yo, porque hay una serie, digamos, hay más que una serie, hay un elemento básico que no está como bien asumido, y es que para que haya una política migratoria sostenible en el tiempo tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso entre actores políticos, actores sociales, o sea, tiene que ser construida a nivel del Estado. La política migratoria, creo yo, es un error construirla como una política de gobierno, como se está planteando ahora. Se está planteando como que el proyecto del gobierno, y la discusión se da en esos términos, ¿ya? Yo he seguido muy de cerca la discusión en el Congreso, tanto en la Cámara como ahora en el Senado. La otra semana se retoma la votación, y la discusión se da en términos de todo o nada. No se da, no hay cesión de ningún espacio. Y la política migratoria estamos hablando de que es necesario que sea sostenible en el tiempo, porque hablamos de consagración de derechos. Si no es una política, digamos, de fomento productivo o de otro tipo, o sea, tiene un impacto en la configuración de la democracia del país. Entonces, es sumamente relevante, y por lo tanto, crear una política o sostener una política en mayoría espuria, en el prisquineo de votos que se logra a última hora en el Congreso, negociando no sé qué cosa por cuál otra, en lugar de buscar un consenso con los actores, ¿ya? Buscar la experiencia internacional, en fin, y no obstinarse en avanzar, digamos, en una mirada acotada, ¿ya? Y que si entramos en el detalle va a generar muchos problemas, creo yo. Si no nos obstinamos en eso, yo creo que vamos a volver a cambiar el día de mañana. A volver a cambiar el día de mañana, y si no llega el consenso, nuevamente vamos a estar así jugando nuevamente con las vidas de personas que van a quedar en situación de seguridad, de precariedad ciudadana, de estatus precario, en fin. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también todas las señales que ha dado este gobierno son por demás llamativas, digo, desde las deportaciones televisadas, ¿cierto? Que nadie está diciendo que no hay que hacer deportaciones, pero tampoco es necesario hacer un show mediático de las mismas. Hasta las declaraciones respecto a entre comillas, la criminalidad organizada que trajo a los haitianos. Digo, hay una utilización política de este tema, ¿no? Y ahí quería vincular esto con dos preguntas que nos han llegado de las personas que nos están escuchando. Alexandra Pradenas hace pie en una cosa que sucedió en Chile, ¿no? Cuando cientos de migrantes, yo creo que ahí tenía que ver con este grupo que tú planteabas de trabajadores temporales de Bolivia, estaban básicamente frente al consulado, y bueno, el gobierno de Bolivia ya sabes que cerró las fronteras. Entonces ella lo que plantea es un poco cuál es la obligación de Chile como país receptor con relación a la respuesta, ¿no? Y eso también ha pasado con Perú, ha pasado con Colombia, ha pasado con un montón. Y quiero decir, hay chilenos en los consulados de Chile en otros países también había, ¿no? Porque eso como que ya pasó en algún momento. Y esa pregunta de Alexandra la vinculo también con la de Andrés Co, que pregunta si es posible o tú ves que es viable tener una política común en América Latina respecto a los temas migratorios. Sí, las dos preguntas me parece que son centrales, ¿no es cierto? La primera, la de Alexandra, apunta al fundamento del Estado, en el fondo, a cómo entendemos la ciudadanía. Yo pienso que naturalmente el Estado boliviano, en ese caso específico, tiene responsabilidad respecto de esos ciudadanos externos, por decirlo así, ciudadanos que ejercen ciudadanía fuera del país, pero el Estado chileno, naturalmente, que tiene una responsabilidad con aquellas personas que residen en el país. O sea, creo que esa es la discusión en términos de cómo entendemos la ciudadanía que es necesario dar, ¿ya? Porque no puede ser que personas, creo yo, que viven en el país, ¿ya? Que trabajan en el país, que tienen vínculos en el país, que probablemente tienen hijos en el país, en fin, ¿ya? O que llevan ya mucho tiempo, que tienen un vínculo, etcétera, sean tratados como personas de segunda, como personas que no pertenecen al lugar. Creo que ahí hay que plantear una reflexión, y de nuevo lo vinculo con el proceso constituyente. A mí me parece que es una discusión importante que se debiera dar ahí, cómo entendemos la ciudadanía desprendida de la nacionalidad. Y por lo tanto, para responder a la pregunta, a mí me parece que el Estado chileno también
no solo, pero también tiene una responsabilidad en el bienestar de las personas residentes en el país, ¿ya? El Estado boliviano, ciertamente que sí, ¿ya? Pero el Estado chileno, yo creo que sí. Yo creo que ahí además hubo show, hubo instrumentalización mediática, digamos, hubo un trabajo naturalmente que tiene como principal perjudicado a las comunidades, migrantes, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y lo segundo es viable una política común en América Latina, obviamente. O sea, si uno mira las mejores políticas migratorias en términos de garantía son consecuencia de acuerdos entre estados. Tú me decís, ya, el acuerdo Schengen, está bien, excluye a los que no pertenecen al espacio Schengen en Europa, ¿ya? Pero los que forman parte, ¿ya? Tienen un sistema de circulación. Acuerdo de residencia Mercosur, para no ir tan lejos, acuerdo entre los estados latinoamericanos que establece ciertos mínimos de acceso a garantías y a digamos, a regularidad, en fin. Entonces, yo creo que hay que avanzar justamente en esta dirección, ya sea vía reciprocidad con otros estados, vía, digamos, acuerdos multilaterales, pero yo creo que esto debiera avanzar en esa dirección, y creo que en América Latina tenemos una ventaja, y es que la región es emisora y expulsora de los propios migrantes. O sea, los migrantes latinoamericanos van principalmente a América Latina, o los migrantes que viven en América Latina, ¿ya? En los países latinoamericanos, provienen de países de la región en un 80-90%, según el país, ¿ya? Entonces, hay una ventaja, diría yo, de hacerse cargo de este tema con realismo, pero también con enfoque de derechos que implica necesariamente, ¿ya? Voy a decir algo feo, una cesión de soberanía, ¿ya? En función de los derechos humanos, o sea, o de acuerdos, digamos, supranacionales. Y creo que no hay otra salida para esto. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también, digamos, en el marco del realismo en el que nos estamos moviendo, también es cierto que América Latina está dividida hoy día ideológicamente, ¿no? Lo vimos en el marco de lo que fue la elección del presidente del BID, y probablemente los temas de migración también hay como un parteaguas más ideológico de aquellos que están por el muro, digamos, que están en la retórica más trumpista, donde uno podría ubicar a Colombia, probablemente, bueno, Brasil de todas maneras, y en cierto sentido hoy día Uruguay por la cercanía con Estados Unidos, y después hay un montón que están como en el medio, y después hay algunos que dicen tener, digamos, mayores aperturas, pero la realidad es que, como tú bien lo has mencionado, la expulsión de más de 5,5, parece que en total, millones de venezolanos, de los cuales 4,5 millones están en América Latina, es un fenómeno al que no le hemos tomado el peso humanitario que tiene, ¿no? Y es un peso humanitario realmente gigante. Veo ahí que apareció Rita de nuevo. Bienvenida. Sí, se de me vuelta. cayó la conexión. Hola, Ni un problema. no sé exactamente punto se me cayó, pero igual yo ya había terminado o estaba casi ya a punto de terminar. Así Mira, que estamos, ¿cómo funciona esto? Lo que creo que sería interesante, Rita, es si tú puedes un poco ahora articular un poco en el tema de Chile, lo que habíamos conversado con Eduardo, es cómo ves tú la política, digamos, la discusión legislativa que hay hoy día en el marco de la propuesta legal sobre los temas de migración en Chile, y cómo crees que eso se va a dar, ya no sé si tanto en lo que queda de este gobierno, pero principalmente la discusión para el próximo gobierno. bueno, justamente creo que quizás esa parte justo donde iba a explicar se me cayó la conexión, y lo que yo creo después de haber leído el proyecto y toda la discusión alrededor del mismo, yo creo que con este proyecto, de verdad lo creo así, puedo estar equivocada, yo creo que se está intentando hacer un experimento jurídico en Chile respecto de la gestión migratoria. Es decir, se está tratando de gestionar la migración y de creer que se va a gestionar la migración por vía legal, o sea, por el derecho, como si el derecho o un decreto, una ley de extranjería e inmigración tuviera esa capacidad para gestionar o para determinar cómo van a ser los flujos, y eso
no es, o sea, ninguna ley es así, no tienen esa capacidad, no llega tanto. Y digo que es un experimento porque se basa en premisas, primero que la verdad, muchas de ellas no son premisas basadas en lo que uno conoce de los estudios migratorios. O sea, por ejemplo, la idea de que es posible, y cuyos resultados no sabemos muy bien que van a ser, probablemente van a ser bastante negativos, esta idea de que es posible tener y de que es conveniente tener una ley de migración y extranjería que no prevea mecanismos de regularización. Y eso es lo que tiene, o sea, y eso es lo que estamos discutiendo en el actual proyecto, una de las discusiones más debatidas, porque el actual proyecto solo prevé formas de regularización muy puntuales para ciertas situaciones o categorías de personas, por ejemplo, víctimas de trata, etcétera, pero nada más que eso. Y la verdad es que la experiencia comparada y lo que conocemos es que es necesario en algún momento regularizar, es decir, es deseable que existan mecanismos de regularización, es decir, porque personas que no van a poder cumplir los requisitos legales siempre los va a haber, por varias razones, eso siempre va a pasar, no es una cuestión de que si la ley es buena o mala en sí misma, bueno, puede ser, pero en general siempre va a haber irregularidad migratoria, no hay forma como no tenerla. Y por lo tanto, si es así, yo creo que al derecho que conviene y el derecho hará bien su trabajo si primero asume que va a haber un determinado fenómeno y entonces vamos a hacerlo mejor. Y la idea pudiera pasar, como les digo, por mecanismos de regularización. No está probado, al contrario de lo que, por ejemplo, se afirma hoy mismo vino en los periódicos, este efecto llamada, es decir, que una ley por contener mecanismos de regularización van a producir un efecto llamada y por lo tanto van a llamar más migración. Eso no solo no está demostrado, digamos, no hay ninguna evidencia científica al respecto, como justamente al revés, es decir, lo que sí tenemos estudios que lo han estudiado, demostrado, digamos, es una cuestión de buscarlos y leerlos, de que una política restrictiva, es decir, una política que establezca muchas visas, cuyos requisitos para acceder a esas visas sean muy difíciles, lo que va a producir es justamente lo contrario de lo que dice que quiere luchar, que es irregularidad migratoria. Por lo tanto, yo creo que en un futuro, eventualmente incluso con un otro gobierno, pasaría necesariamente por tener claro que una ley de migración y extranjería de fronteras, condiciones de entrada y salida de personas, tiene que ser una ley que realmente apueste a la integración de las personas, y la integración de personas extranjeras no se hace de otra forma si no es con integración de derechos. O sea, si yo no reconozco derechos y los reconozco de una forma integral, derechos y obligaciones, por supuesto, a las personas, yo no voy a integrar, no va a haber una buena integración. Y esa integración tiene que pasar por un reconocimiento de derechos civiles, por supuesto, pero también de integrarse derechos sociales, económicos y culturales. Y yo creo que tenemos que seguir discutiendo, cual sea la ley que venga, digamos, mecanismos de regularización. Hay varios y un Estado puede determinar cuáles quiera, pero no creo que sea una buena solución omitir el caso, es decir, ahora vamos a regularizar los que están porque hubo un proceso de regularización en 2018 y a partir de ahora o cuando salga el nuevo proyecto de ley ya no van a haber más personas irregulares en Chile. Eso es falso, o sea, eso no es así. Los van a ver. Entonces, si no queremos volver a hacer procesos de regularización o ad hoc o extraordinarios, entonces lo que hagamos son procesos que están permanentes, que están ahí y que podemos de una forma racional ir permitiendo a las personas regularizar su situación. Sí, de todas maneras, es como estábamos hablando con Eduardo mientras tú estabas peleando con el Internet, de que hay que tener una visión realista sobre este tema, ¿no? Entonces, efectivamente, pensar que no va a haber migración irregular, o que en definitiva, por uno poner militares en la frontera, se va a bajar las organizaciones criminales que están detrás del tráfico de migrantes o la trata de personas,
que no solamente es no realista, sino que también es bastante peligroso, ¿no? Porque pone en peligro a la gente que se está moviendo. Antes de terminar, porque nos quedan unos 10 minutitos, quería aprovechar de hacerles les voy a hacer las consultas que nos han llegado acá en el chat. Una de ellas dice, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en el debate migratorio en Chile? Lo hace Jacinta Isabel y me parece realmente muy interesante, y dice, ¿cuál ha sido la perspectiva de esta cobertura? ¿Es la correcta? ¿Debería replantearse? Jacinta, solo decirte que yo tengo un paper sobre lo mismo en la elección presidencial, que después te mando el link, y la verdad es que los medios juegan un rol, ¿no? No solo en Chile, pero en todo caso me interesa escuchar a los ponentes qué opinan ustedes de lo que está pasando hoy. Y después también Luciano Vera un poco se propone también en vinculación con el tema de contenido, propone qué pasa con el tema de los nacionalismos, ¿no? Cómo avanzar cuando hoy en muchos países de la región la discusión y la retórica nacionalista se ha instalado. Finalmente, hay una pregunta para ti, Rita, también, respecto a los nuevos mecanismos de solidaridad del acuerdo migratorio de la Unión Europea, si eso será la rendición de la Unión Europea a los populistas, digamos. Entonces, digamos, son dos temas que están bastante conectados más con América Latina, y Rita, tú al final te dejo también con la pregunta sobre Europa. Partamos entonces contigo, Eduardo. Bueno, voy a tratar de ser bien sintético, dado que nos queda poquito tiempo. Yo, respecto del rol de los medios, ¿qué rol han cumplido? Yo creo que han cumplido un rol, digamos, no han cumplido el rol que uno esperaría debería cumplir un medio de comunicación. ¿Qué implica esto? Básicamente, ¿ya? Tener o tomar una distancia, ¿ya? Respecto de la agenda que baja la autoridad. ¿Ya? Yo creo que eso no hay en lo absoluto en los principales medios, ¿no es cierto? Los medios más masivos. Yo me consta que no hay consta porque uno conoce las pautas y conoce lo que se informa, luego las pautas que entrega el gobierno y lo que se informa luego, ¿no es cierto? Que no hay un filtro. O sea, no hay un análisis, no hay una distancia crítica. O sea, no se está cumpliendo el rol, ¿ya? De que deberían tener los medios de comunicación en una democracia, ¿ya? Que es tensionar al poder, interrogar, cuestionar, tomar esa distancia. Creo que esa cuestión no ha sido, digamos, realizada a propósito del tratamiento que se da a la migración, que se le ha dado en la pandemia, pero también antes, ¿no es cierto? Creo que hay poca crítica, ¿no es cierto? Creo que hay relaciones ahí que son complejas, ¿ya? Que habría que analizar más en profundidad, que me imagino que hay mucho trabajo en esos términos, ¿no es cierto? Cómo se relaciona la autoridad, digamos, el gobierno con los medios, de qué manera eso se controla, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que creo yo que falta? Y ahí lo enlazo con la pregunta del nacionalismo. Yo, digamos, estoy convencido de que tanto en la regulación de las prácticas en los medios del uso del lenguaje, como también la violencia simbólica y no simbólica también, sino que violencia física o material que sufren las personas, se requiere muchísima regularización, muchísima institucionalización. Se requieren en los medios, creo, protocolos, ¿ya? Que definan qué se hace y qué no se hace. Lo mismo en las instituciones. Creo que los servicios requieren, a propósito de las relaciones, no solo hemos visto mucho avance en esto a propósito de las relaciones de género, ¿no es cierto? Las instituciones, creo que con el racismo, la discriminación hacia otras minorías, ya sea grupos migrantes, creo que hay que proceder de la misma forma, protocolizar las prácticas dentro de las instituciones, protocolizar el tratamiento de la información en los medios, y a propósito del nacionalismo, lo mismo. Creo que aquí hace falta una propuesta que de alguna manera sancionen con mayor fuerza, propuestas legales ciertamente, que sancionen con mayor fuerza prácticas, incentivos al odio, violencia racista, etcétera, que existe en otras partes. Una ley de sanción al incentivo al odio, por ejemplo, me parece que es sumamente necesaria en este país, dado que el nacionalismo va a seguir estando, el racismo va a seguir estando, que forma parte de nuestra estructura, ¿no es cierto?, social, y eso hay que regularlo. Creo que ahí el Estado tiene que tener ciertamente una presencia importante, y la burocracia en términos generales debiera desplegarse para detener
aquello para, digamos, contenerlo más bien. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Rita. Gracias. Bueno, respecto del periodismo o del rol que ha cumplido, que puede cumplir, un poco en la línea de Eduardo. Yo creo que el periodismo, a veces cuando uno lee noticias sobre los periódicos sobre migración, lo que sienten falta por parte de ese trabajo, digamos, periodístico es que falta contraargumentar, que en el fondo que el periodista dialogue o interpele a una declaración que llega de un ministro o de alguien y diga, mire, ¿y usted por qué afirma esto? ¿En base a qué estudios? ¿En base a qué cifras? Es decir, es como que toman lo que escuchan, lo colocan en el papel, pero después no hay un procesamiento, digamos, de la información. Y pasa a veces como información, lo que es una opinión, incluso de un representante político, de una autoridad política, porque muchas veces lo que uno escucha o lee de autoridades políticas es simplemente opiniones al respecto que tienen sobre materia migratoria. Entonces, yo creo que siento que falta eso. El caso de Chile tampoco existe, porque hay dentro del periodismo, uno sigue, por ejemplo, estaba tentando recordarme cómo se llama la sección del periódico El País que tiene sobre periodismo migratorio. Es decir, es posible dentro del periodismo, hay periodismo científico sobre ciencia, también puede haber periodismo migratorio especializado. Los periodistas son especializados en falta quizás también esa formación y encontrar un espacio de periodistas con formación específica en migración que puedan también ellos redactar contenidos para un periódico, pueden hacer entrevistas a las autoridades migratorias y que a veces y que hay ese filtro, ¿no? Hay cosas que, no sé, hoy, la misma, para dar un ejemplo de hoy, las noticias que salió en un periódico sobre el efecto llamada, la nota no en ningún momento cuestionó el concepto. El concepto no existe, o sea, sí, lo inventaron algunos políticos, por lo menos la primera vez que escuchas en España en 2005, a propósito del proceso de regularización de inmigrantes de Zapatero. Pero no hay un cuestionamiento de ese concepto, de dónde viene, qué tan real es eso del efecto llamada. Entonces, simplemente lo ponen y asumen como cierto, digamos. Y yo creo que eso falta al periodismo en el país y probablemente también en otras partes del mundo. Respecto del nacionalismo, yo a veces me pregunto si los políticos nacionalistas realmente son anti-migración porque les gusta mucho su país o porque el argumento antimigratorio les rinde votos. Y por lo tanto lo que estaría en causa sería más bien una lógica funcionalista de tener más votos o creer que se va a buscar más votos con un discurso de ese tipo que propiamente por creer que el país de donde uno es nacional es mejor que los otros, ¿no? O sea, es verdad que los nacionalismos han utilizado partidos con vocación nacionalista o con estas tendencias más al nacionalismo, han utilizado la migración para ello, pero yo lo veo como muy, muy funcionalista, como cunde, pues yo sigo un poco ese respecto de las propuestas del pacto de ayer y de eventualmente son solidarias o de qué forma se está construyendo esta solidaridad en la Unión Europea. Bueno, yo diría la propuesta de la Comisión tiene mucho de expresiones de deseo por parte de la Comisión de que quiere hacer las cosas, y le falta un cierto realismo, que es todas las medidas que están ahí propuestas en ese paquete, todas ellas van a necesitar de la aprobación en el Parlamento y en el Consejo. De hecho, algunas de las propuestas que están en el pacto anunciado ayer ya estaban en el pacto que viene de 2015 con Jean-Claude Juncker. El problema fue que las medidas que estaban ahí, sobre todo las medidas de reforma del sistema de Dublin, no pasaron a tramizadas de 2016 en el Consejo. Los estados no se entienden respecto de cómo va a ser o cómo debe ser el sistema de asilo en Europa. Y como no se entienden desde 2016, me temo que lamentablemente no se van a entender ahora. El pacto sí hace una apuesta arriesgada
que si le sale bien, pues sí, pero si le sale mal, yo no sé cómo vamos a hacer, porque en el fondo la propuesta que la Comisión tiene es, ella parte del reconocimiento de que porque lo sabemos que hay estados que no van a cumplir con medidas, con la visión de una solidaridad obligada, compulsoria. Es decir, lo que hemos visto es que las soluciones de reasentamiento que se han aprobado en 2015, hubo estados que literalmente no cumplieron. Y aunque hayan sido condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguen sin cumplir, porque el problema de esos estados, y es básicamente Polonia, Hungría y República Checa, esos estados tienen hoy un problema de Estado de Derecho y de una relación muy compleja con la Unión Europea, de no cumplimiento del derecho, simplemente de no cumplir el derecho de la Unión internamente. Ayer o poco antes de ayer en Polonia salió otra decisión de un tribunal que no va a cumplir el derecho de la Unión Europea. Entonces, la migración es una expresión más de ese problema serio que hay entre algunos países, Estados miembros y la Unión. Pero la Comisión parte de esa idea de que efectivamente nosotros con medidas de solidaridad obligatoria no llegamos a ninguna parte, entonces vamos a atraer a las propuestas que puedan, o vamos a formular propuestas que puedan ser atractivos para estos países. Y avanza con una propuesta que es que los estados, en vez de recibir, si no quieren entrar en estos mecanismos de reasentamiento de refugiados que estén en Grecia, por ejemplo, en Italia, en vez de recibirlos, vamos a patrocinar. Es decir, van a ayudar a los países en dificultad a acelerar los procesos de retorno y si no logran hacerlo, se obligan a quedar con esas personas. No sé si Hungría va a apostar mucho. Y entonces la pregunta que me hago, y por eso es una jugada un poco arriesgada, es, si no, yo ya formulo una propuesta, un PAC o un PAC migratorio, en que yo ya voy a bajar, digamos, lo que pensaba en materia de obligaciones jurídicas solidarias para los estados, de forma a convencer a los estados a que entren, estos estados más resistentes. Y si aún así estos estados no van a querer esto, ¿qué entonces podemos hacer nosotros, Unión Europea, o a nivel europeo, para de hecho cambiar la legislación migratoria y de asilo actual que tenemos en la Unión Europea? Y por eso yo creo que es una apuesta muy arriesgada, porque claramente ser obligados en un futuro quizás no tan lejano de decir que aquí hay un fracaso enorme por parte de la Unión Europea de haber logrado el compromiso de todos los estados en materia de migración y asilo. Sí, efectivamente, Rita y Eduardo, quiero agradecerles especialmente por la conversación. Este es un tema con más interrogantes que respuestas. Lo vemos tanto en Europa como en América Latina, como en Chile en particular. Creo además que la pandemia nos va a traer mucho más migración sur-sur. No sé si América Latina está tan preparada para recibir migración de África, por ejemplo, o de otros países, pero evidentemente con el cierre de los países desarrollados, para algún lado se va a mover esa masa migratoria. Y la verdad es que yo no soy muy optimista, pero pueden ser los 6 meses de encierro, pero soy poco optimista respecto al discurso político, así que seguramente nos vamos a volver a ver en otra conversación, ojalá en el marco de la discusión constitucional, que por supuesto hay que aprobar y hay que avanzar a tener una nueva constitución, y en ese marco muchos de los valores de esta nueva definición de la sociedad y de nuestro contrato social tiene que ser lo que ha dicho Eduardo y Rita en términos de los derechos sociales, no solamente de los chilenos, sino también de aquellos que decidimos venir a vivir a este país. Así que les agradezco especialmente a los dos, a la red de mujeres internacionalistas, por supuesto, al programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción por prestarnos su casa, y a todo el equipo que ustedes no ven, pero que está ahí atrás ayudándonos a que esto sea posible. Nada, dejaremos esto grabado y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.